Hola talentos, muchas gracias por continuar aquí en toda la transmisión de Talentland Latinoamérica, ahora en este canal Tech Channel, y a continuación vamos a presentar una conferencia bastante entretenida y no solo por el título, porque nos está acompañando Omar de Experience Makers. Omar, bienvenido aquí a Tech Channel, que nos vas a estar hablando de entretenimiento, aprendizaje empírico o académico. Omar, bienvenido. Hola, hola Viridiana, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues un gusto saludar a toda la gente de Talentland. Pues un gusto para nosotros también que vengas a hablarnos sobre todo lo que hacen en Experience Makers y pues adelante, el espacio es tuyo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Para mí es un gusto darles esta conferencia, esta pequeña plática, charla, en la cual veremos algunos de los temas más puntuales sobre lo que nos ha tocado en Experience Makers tratar. Y bueno, les voy a compartir un poquito de mi pantalla, voy a presentarme para que sepan más o menos en dónde me he desarrollado, qué he estudiado y qué es lo que hago ahora. Bueno, denme un segundo. Listo. Ok. Si me ven acá, está perfecto. Entonces, la conferencia del día de hoy es entretenimiento, aprendizaje empírico o académico. ¿Y por qué tomé la decisión de hablar sobre esto? Porque creo que nos encontramos en un país y en una zona en la que muchas veces el entretenimiento no ha formado parte del aprendizaje académico de las universidades y nos encontramos muchas veces con gente en la industria que ha aprendido a través del empirismo y que ha ido desarrollándose conforme a la marcha, conforme lo va aprendiendo en el campo, que no está nada mal, es algo que también ayuda a muchísima gente a desarrollarse. Sin embargo, creo que lo más importante es tener las bases, conocer las herramientas y aplicarlas de una manera correcta. Entonces, una de las labores más importantes que hemos desarrollado en Experience Makers es justamente esa, tratar de profesionalizar a la industria a través de cursos, capacitación, incluso viajes académicos en los cuales hemos podido eh, mostrar y capacitar a la gente allá afuera. Bueno, les contaré un poquito de mí. Yo soy fundador y director general hoy en día de Experience Makers. Estudié la licenciatura de Comunicación Mercadológica en la Universidad de Anáhuac y tengo una especialización en Marketing y BTL por la Universidad de Las Vegas en Nevada. Bueno, perdón, la Universidad de Nevada en Las Vegas. Y me he desarrollado en varias empresas a nivel nacional e internacional en donde he llevado la parte de mercadotecnia y comunicación y he logrado alianzas promocionales con muchas personas de la industria y una de las grandes ventajas que he tenido es que he podido trabajar con empresas de todas las industrias del entretenimiento y de todas las categorías. Me ha tocado trabajar con teatro, con cine, con parques temáticos, con conciertos, con música, con expos, incluso con deportes. Y eso nos ha ayudado a obtener un plano general del entretenimiento y cómo se comporta cada una de las categorías y cómo funcionan. ¿Vale? Actualmente, como les comentaba, soy director general en Experience Makers. Es una empresa que lleva más de 5 años trabajando y nos dedicamos justamente a la educación continua y a la consultoría para profesionales de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros apoyamos a productores, creativos, incluso talento que quiere empezar a producir o llevar a cabo un proyecto de entretenimiento o desarrollar un producto de entretenimiento y nosotros les ayudamos en la consultoría, desde la parte mercadológica hasta el plan de negocios y la publicidad y la promoción de su proyecto. La intención de nosotros es justamente ser una comunidad y lo que somos actualmente en Experience Makers es una comunidad de maestros y estudiantes dentro de la industria de entretenimiento en Latinoamérica, porque tenemos alumnos de todas partes de Latinoamérica, con el objetivo de profesionalizar nuestro trabajo a través de cursos, capacitaciones y experiencias online o presenciales. Hoy en día, debido a la pandemia, nos hemos desarrollado muchísimo en la parte virtual y hemos podido capacitar a gente que tal vez antes no podía tomar nuestros cursos de manera presencial en la Ciudad de México, hoy en día lo están pudiendo hacer desde otras partes del país o incluso de otros países. Y bueno,
entrando en materia, lo importante que analizar y el objetivo principal de esta conferencia es que ustedes puedan entender y comprender la necesidad enorme en la que nos encontramos de profesionalizar correctamente a la industria. Nos encontramos frente a una pandemia, primero, pero además frente a un problema de raíz, que es la educación y que es cómo nos desarrollamos allá afuera, ¿no? Según Polestar, en el 2020, es decir, a principios de este año, sacó unos datos muy importantes en los que menciona que México tiene el primer lugar a nivel mundial en la categoría de Outdoor Stadiums con el Foro Sol. Además, somos el número 1 en recintos de teatro, que en realidad el Auditorio Nacional lo consideran como teatro por cómo está construido y porque tiene unas butacas fijas y porque tiene una forma y una estructura de teatro. Sin embargo, compite, por ejemplo, con el Radio City Music Hall y con algunos otros teatros muy importantes de Estados Unidos, y el Auditorio Nacional está en primer lugar por la gran cantidad de personas que la visitan diariamente, ¿no? O que la visitan durante todo el año. OCESA es la tercera compañía en el mundo con más venta de boletos, solo detrás de Live Nation y AEG. Es decir, nosotros en México, y podríamos decir incluso que en Latinoamérica, somos personas que consumimos muchísimo entretenimiento en vivo y también entretenimiento desde casa, desde Netflix hasta entretenimiento como televisión y otras herramientas como digitales en computadoras, YouTube, etcétera. Además, nosotros en México tenemos 2 arenas en el top 10 a nivel mundial, según Polestar, y tenemos 4 festivales de música en el top 20. Es decir, somos potencia a nivel mundial en el tema de entretenimiento en vivo, y una vez que retomemos el tema del entretenimiento en vivo, seguramente seguiremos teniendo una posición importante, porque para la gente es importante seguirse divirtiendo fuera de casa. Y justo como veníamos platicando al principio, el aprendizaje ha sido 100% empírico y hemos ido aprendiendo a pesar de las circunstancias. Y hay algunas empresas como un OCESA o como un Live Nation o como otras empresas en México, incluso un Fox o un Sony, un Warner, que capacitan a su gente directamente, a su gente internamente, digamos, por decirlo así. Las grandes empresas tienen un perfil de capacitación y una capacidad de capacitación muy buena. Sin embargo, toda la gente que está afuera, que tal vez no ha logrado entrar a una empresa de este tipo, pues carece de esta capacitación y lo aprende sobre la marcha. Muchos tienen que viajar al extranjero para aprenderlo, incluso muchos tienen que hacerlo con altos costos si es que la empresa no se los paga, y además en otro idioma, que no todos pueden manejar el idioma inglés, por ejemplo, o el francés o algún otro idioma donde te vayas a capacitar. Entonces, la industria hoy en día se comporta de una manera muy particular. Hemos aprendido a través de los años a hacer buen contenido. Antes nos encontrábamos solo con grandes empresas como un Televisa en México, que era la empresa que generaba la gran cantidad de entretenimiento para los mexicanos, desde el radio hasta la televisión. Hoy en día, y luego surgió CESA, que también era la principal y sigue siendo la principal productora de entretenimiento en vivo. Sin embargo, hoy en día nos encontramos frente a un panorama donde más personas están empezando a producir grandes cosas y muy interesantes. Entonces, aquí les traigo unos casos muy particulares, que es justamente la razón por la cual creemos que el entretenimiento se tiene que estudiar, no es algo que se tenga que aprender de manera empírica. Por ejemplo, aquí vemos casos como cuando en Campo Marte se realizaron algunos conciertos de música electrónica, y justamente Campo Marte no era un lugar que estaba destinado para hacer conciertos, y empezaron a hacer conciertos, y bueno, el Festival Medusa causó mucho conflicto en ese lugar, y fue un tema de relaciones públicas, fue un tema de producción y fue un tema de control por parte de la delegación o por parte de la Ciudad de México, que son cosas que desgraciadamente no se han regulado al 100%, y no es un tema de que no se quieran hacer, es simplemente que estamos en el camino de ello. Otro, por ejemplo, es cancelar el Festival Ceremonia, que esto fue en el 2017, cuando Björk venía a México después de muchos años, y pues un tema de viento y de falta de análisis de la situación que podrían ocurrir y de riesgos que podían ocurrir en un festival, pues lamentablemente se cancela, ¿no? Otro podría ser este tema
tema de derechos de autor, en donde una obra de teatro en México iba a ser un musical, y digo iba porque al final no logró correr la temporada, en el cual era música de Juan Gabriel, canciones de Juan Gabriel, pero no contaban con los derechos para hacer esa obra de teatro. Curiosamente, cuando ya tenían estrenos, ya habían hecho rueda de prensa, etcétera, y son cosas que eh, dejamos pasar por alto, pero que si las sabemos y las aprendemos desde antes, nos pueden ayudar a evitar perder millones y millones de pesos o miles y miles de pesos. Otro caso en el extranjero podría ser el caso de Alanis Morissette, que confesó que, más bien su ex manager confesó haberle robado hasta 4.8 millones de pesos. Esto quiere decir que no solo en México pasan estas cosas, y a nosotros nos ha tocado visitar Las Vegas, visitar Nueva York con nuestros estudiantes, y hemos visto que el negocio allá no se maneja tan distinto como acá. O sea, a todos les puede pasar esto como a Alanis Morissette. Sin embargo, tienen una estructura muchísimo más sólida al momento de llevar a cabo el entretenimiento. Entonces, no estoy diciendo que esto no pueda pasar en ningún otro lugar, sin embargo, tenemos que aprender a manejarlo. Tenemos nosotros algunos cursos sobre management de artistas que justamente te ayuda a entender desde afuera el trasfondo de todas estas cosas, ¿no? Otro caso, por ejemplo, muy sonado fue el de Slipknot cuando canceló el concierto en Notfest en el 2019, apenas el año pasado. Y esto fue por un tema de producción 100%, en el cual las barras que contenían a la gente para el concierto simple y sencillamente no estaban bien colocadas, y eso ocasionó que pues la gente se saliera de control y entonces se subieran al escenario y causaran muchísimo estrago en el escenario. Incluso rompieron la batería de Slipknot, y esto ocasionó que se cancelara, ¿no? Entonces son cosas que si estás bien capacitado en producción, si conoces todos los pros y los contras, si sabes manejar a tus artistas, si sabes temas legales de derechos de autor, estas cosas simple y sencillamente no pasan. ¿Y cómo pueden suceder? Y cómo te puedes proteger es a través de un equipo. Obviamente lo que nosotros decimos siempre es que no trates de hacer tú solo todo. A veces creemos y queremos hacer todo nosotros, tal vez por falta de presupuesto. Sin embargo, creo que debemos de poder delegar las cosas en los expertos, tanto en abogados, en managers, en bookers, en productores, ejecutivos, en stage managers, etcétera, en gente que eso en creativos, cuando se trata de creación de contenidos en YouTube, o crear tal vez un musical desde cero, confiar en los compositores, confiar en el talento, confiar en las cosas en las personas que estás contratando para ello, y eso ocasionará que tu maquinaria funcione de una mejor manera. Pero también analizamos casos positivos, como por ejemplo, bueno, este es un caso de Ricky Martin que habla justamente de la reputación de una celebridad y cómo él manejó directamente su reputación después de haber salido del closet hace ya algunos años. Tenemos también el caso de Kitsania, por ejemplo, como una empresa mexicana que es un parque temático para niños, ha logrado traspasar las fronteras de México y de muchas partes de Latinoamérica y otros países. También, por ejemplo, el caso de Schubert Organization, que es una de las más importantes en Broadway en el tema de teatro musical, y cómo superó, por ejemplo, la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, en donde se vieron sumamente afectados en el tema de entradas y venta de boletos. Y también, por ejemplo, podemos ver el caso positivo de Hamilton, que incluso ganó más que Twitter en el año 2006-2017, una cosa así. Es uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos en Nueva York, y ha logrado romper las barreras de precios, las barreras de todo. O sea, es un musical que si no lo conocen, es bastante bueno analizar a qué se debe su éxito. Incluso ya se encuentra en Disney Plus. Pero bueno, más que mandar anuncios y contar un poquito de esto, vemos todo lo que podemos aprender de lo que sucede allá afuera. Y a veces no tenemos las herramientas, o no tenemos la prensa, o no tenemos las revistas especializadas, y necesitamos un poquito aprender de los demás. Y nosotros también comentar los errores para que los demás aprendan de nosotros. Y es justo así como lo hemos manejado en Experience Makers. Nosotros tenemos maestros con más de 10 años de experiencia cada uno en diferentes áreas, como lo platicamos desde producción, management, etcétera. Y un poquito más adelante veremos un poquito de lo que hacemos para que podamos analizar y ver
qué podemos ofrecer a los que están allá afuera preparándose para esto. Nuestros maestros están activos en la industria y eso es una cosa súper importante. No, respetamos muchísimo el trabajo de los académicos que dedican el 100% de su tiempo a enseñar en universidades. Sin embargo, también creemos que las personas que están 100% en el campo tienen mucho que decir también y son el tipo de personas que buscamos nosotros para que nos puedan ayudar a guiar a nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen una edad promedio de 32 años, es decir, la gran mayoría de ellos no son estudiantes universitarios, sino que son gente un poquito más grande que ya están produciendo cosas y que ya están haciendo cosas bastante interesantes allá afuera y que vienen a continuar una educación. Hemos tenido también alumnos de universidades, por supuesto, y nos encanta tenerlos. Y creo que complementa muy bien y sobre todo para ellos es súper enriquecedor, para alumnos de universidad, porque logran ver un punto de vista no solo del maestro experto, sino de muchos de sus compañeros que también han tenido muchísima experiencia en ciertas cosas y que pueden complementar muy bien. Entonces, se crea una experiencia de networking interesante y podemos decir ahora a 5 años que hemos tenido más de 450 graduados y hemos capacitado a más de 2.500 personas en nuestros webinars gratuitos, etcétera. Y seguimos haciendo nuevas cosas. ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas? Porque, como les comentaba en la diapositiva anterior, hay muchísimo que hacer todavía por la industria, hay muchísimo que dar, ¿no? Aquí les muestro un poquito del alcance que hemos tenido. Obviamente la gran mayoría de la gente que nos visita es gente que está en México, pero hemos tenido gente de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra. No estoy diciendo exactamente que sean personas que hablen inglés, porque nuestros cursos son en español, exceptuando los diplomados en el extranjero, pero es gente que tal vez habla español en otros países y que ha querido capacitarse con nosotros. Tenemos parte de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, etcétera. Perú, Bolivia. Entonces tenemos gente que nos ha seguido durante ya muchos meses y que bueno, se ha capacitado con nosotros desde una perspectiva del centro, el centro más importante de Latinoamérica en tema de entretenimiento, que es México. Y bueno, las industrias son tantas, el entretenimiento es tan diverso como lo queramos ver, porque al final de cuentas, entretenimiento es cualquier cosa que genere un momento de ocio para una persona. Puede ser divertido, puede ser triste, puede ser alegre, puede ser de terror, cualquier tipo de entretenimiento es válido. Sin embargo, podemos ver en esta gráfica, en este pie, podemos ver cómo se ha dividido un poco nuestros alumnos, ¿no? La gran mayoría es gente que está en música o en teatro o incluso en entretenimiento en vivo, pero tenemos también creadores de contenido, tenemos también gente de turismo, de cine, de televisión, de videojuegos, etcétera. Y hemos ido abarcando cada vez más áreas para poder llevar muchísimo mayor educación y especialización a todos los que están allá afuera. Y bueno, algunos de los cursos que nosotros damos, y esto no quiero que suene a venta, lo que quiero es simplemente que podamos ver más o menos cómo hemos podido ayudar a los makers, como les decimos nosotros allá afuera, desde un curso de mercadotecnia, de espectáculos, hasta un curso de patrocinio. Y les voy a contar un poquito por qué hacemos estas cosas. La mercadotecnia es una de las cosas que más, de lo que más carecemos en el tema de entretenimiento y a veces creemos que producir uno de los espectáculos que más nos gusta es lo correcto. Y a veces no nos podemos analizar al mercado, no sabemos cuál es el target, no sabemos siquiera cómo fijar el precio, si el precio que vamos a poner es el correcto o no. Y al momento de llegar a esto es muy complicado. Si tú abres tu telón o estrenas un concierto o estás a una semana del concierto y no tienes la suficiente venta de boletos, te encuentras en un momento muy complicado. Y a mí me ha tocado en la experiencia que llevo en empresas de entretenimiento que de repente llegan productores que con cierta experiencia a 2 semanas de su estreno pidiendo ayuda en marketing porque no saben cómo llenar sus funciones, porque ya estrenaron y sus teatros siguen vacíos. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta especialización de mercadotecnia es justamente decirles, oye, hay una manera correcta de hacerlo. Incluso
antes de tomar cualquier decisión de producir cualquier tipo de espectáculo, tienes que hacer un análisis de tu mercado y ver si realmente es el tipo de espectáculo que la gente está buscando allá afuera. En el tema de patrocinio, sabemos que México ha sido uno de los países que más ha sido imitado en temas de patrocinio, porque OCESA dictó una estrategia muy buena desde el principio y muchos la han emulado. El curso de patrocinio ha sido uno de los cursos que más han buscado. Tenemos también el curso de producción operativa, que es justamente donde capacitamos a la gente. Tenemos el curso de management, justamente para evitar este tipo de cosas como lo que le pasó a Alanis Morissette, marketing digital para entretenimiento, derechos de autor y permisos para entretenimiento. En fin, lo que buscamos es que la gran mayoría de la gente logre hacer y complementar muy bien su educación y su día a día. También tenemos algunos viajes de capacitación en el extranjero, que lo que hacemos es justamente llevarnos a muchos mexicanos, incluso hemos tenido alumnos de otros países que nos acompañan, en donde les llevamos a ver exactamente cómo funcionan las grandes industrias de Estados Unidos en cada una de las áreas. Y lo que queremos aquí es que ellos puedan aprender de todo esto. Les voy a mostrar un videito rapidísimo de lo que hicimos en Las Vegas, y mientras yo les voy contando, lo que hacemos acá es buscar un poco la capacitación de todas aquellas personas que se dedican a la producción y que lo veamos desde otro punto. Tú terminas este viaje y tú realmente regresas con otra visión completamente de lo que estabas haciendo en tu país, porque ves realmente cómo funcionan sindicatos en otros países, cuáles son las restricciones, cuáles son las reglas, cuál es la magnitud de la inversión que realizan y cuál es la estructura sobre la que cimentan sus grandes espectáculos. Este es uno de los grandes certificados que nosotros logramos entregar en alianza con una institución muy reconocida en Las Vegas, y lo que hacemos es tratar de ayudar a que la industria mexicana o la industria latinoamericana se capacite mejor yendo a aprender de los mejores a nivel mundial. Entonces, bueno, esto es justamente un poco de lo que hacemos en Experience Makers y la razón por la cual creemos que tenemos que estar capacitados al 100% y tenemos que darle un valor a nuestro trabajo como cualquier otra industria. Y tenemos que invertir en ella también. O sea, invertir en nuestra capacitación para hacer mejores productos. Muchas veces le digo yo a mis alumnos que estamos muy acostumbrados en México o en algunos otros países incluso a pedir que la gente consuma nuestros productos, que consuma nuestros espectáculos. Sin embargo, creo que debemos de ser nosotros más bien los que creamos buenos productos donde la gente no les tengas que rogar para que te vean, no les tengas que decir nada, ellos solamente lo van a consumir porque el boca a boca va a ser mucho más fuerte porque habrás creado un buen producto. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Omar Carrasco otra vez. Les dejo aquí la página de Experience Makers, les dejo mi LinkedIn. Me pueden encontrar en LinkedIn si quieren conectar para algo más. Omar Carrasco me pueden encontrar. Y también en LinkedIn pueden encontrar nuestra empresa un poquito más. Ahí están las redes sociales y está la página web. Me gustaría ver a muchos de ustedes con nosotros próximamente, y lo que más me gustaría ver es realmente a algunos de ustedes teniendo éxito allá afuera con sus productos de entretenimiento. Hemos tenido muchos exalumnos exitosos que nos han demostrado y se han acercado a decirme, mira lo que acabo de crear, y mucho de esto que creé fue gracias a lo que pudimos hacer en el salón de clases. Entonces, bueno, espero que les haya servido esto y sobre todo que sigan capacitándose, estudiando y nada, el mayor de los éxitos para todos siempre. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Listo. Y muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Viridiana, un gusto. Muchas gracias por compartir toda esta información que es realmente bastante interesante y muy importante para todos los talentos que quieran involucrarse un poquito más justo en esta industria, más allá de lo que podríamos llegar a conocer. Y pues más, o sea, qué mejor que acompañado de los profesionales como lo son ustedes. Muchas gracias por esta información y pues nada, seguimos con el contenido talentos. No se vayan de aquí de Tech Channel en Talentland Latinoamérica.